Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto tenerles aquí. Yo soy Jocelyn Carías, soy la coordinadora de comunicación y estrategia digital de la Red Centroamericana de Informática en Salud, RECAINSA, y hoy voy a ser su moderadora. Gracias a todos los que se están conectando. Veo una audiencia muy activa, me da gusto ver muchos nombres y caras conocidas. Si nos pueden compartir en la cajita del chat su nombre, su organización y desde dónde se conectan, va a ser de mucho gusto poder saludarlos. Y bueno, vamos a comenzar esta mañana con una breve introducción, para lo cual les voy a compartir mi pantalla. Y me confirman si la ven, por favor. Sí se ve. Perfecto. Solo lo pongo en modo compartir. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre gobernanza de datos. Gobernanza de datos en salud, ética, privacidad y seguridad. Y bueno, tenemos un extraordinario panel de invitados. Y antes de entrar en materia, quiero hacer un breve resumen de quiénes somos. Somos la Red Centroamericana de Informática en Salud. Somos una red de salud digital formada por voluntarios centroamericanos, en su mayoría técnicos y profesionales trabajando en el sector salud y de las tecnologías de información. Surgimos en el año 2013 con la intención de apoyar las estrategias nacionales de salud digital y generar espacios de intercambio de experiencias, buenas prácticas, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde RECAINSA nos sumamos al esfuerzo liderado por la Organización Mundial de la Salud para promover e impulsar el acceso y la cobertura universal en salud a través de la transformación digital en salud. Nuestros objetivos estratégicos son: 1, el fortalecer la gobernanza en salud digital. 2, impulsar la formación de recursos humanos en salud digital. Y 3, fortalecer los espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas en salud digital. Algunos anuncios antes de entrar al tema que hoy nos trae a este evento. Y bueno, contarles que desde RECAINSA queremos invitarlos a que nos compartan su opinión acerca del nuevo sitio web que estamos por lanzar. Queremos conocer acerca de lo que les gustaría ver en nuestro sitio, qué recursos les gustaría que compartiéramos, y toda la información que ustedes como profesionales trabajando en los temas relacionados a salud digital les gustaría conocer. También invitarlos a que estén atentos a la convocatoria abierta que vamos a estar lanzando a finales de este mes para que puedan unirse a las comisiones de salud digital. Hemos conformado 7 comisiones en temas prioritarios para nuestra región y nos encantaría contar con todos ustedes. Hoy, como saben, conmemoramos el Día de la Tierra. Y cada día dependemos de la biodiversidad para mantenernos vivos y sanos. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y los medicamentos que tomamos son todos productos de un planeta sano. Instemos a todos a adoptar medidas para mantener sano nuestro planeta. Todos nosotros tenemos una función que cumplir, empezando por la protección de los recursos naturales y la moderación del consumo. Después de todo, solo hay una tierra, pero somos 7.000 millones de personas viviendo en ella y dependemos de sus preciosos recursos. Y bueno, hoy vamos a hablar de gobernanza de datos en salud
Y como todos saben, esto es un requisito en el actual entorno de los sistemas de salud. En este webinar vamos a discutir uno de los dominios claves dentro de la gobernanza de datos en salud, como es la privacidad, la seguridad y el uso ético de los mismos. Así que sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro panel de expertos, todos nuestros invitados de primer nivel y con una amplia experiencia en el tema, quienes nos hablarán sobre la situación actual de la seguridad de los datos en salud en América Latina y nos compartirán algunos casos de éxito en la región. Primero, tengo el gusto de presentarles a Santiago Paz González. Santiago es especialista sectorial en ciberseguridad, asesorando proyectos y colaborando con diferentes países de la región para el desarrollo de sus capacidades. Santiago anteriormente fue director del área de seguridad de la información en la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, habiendo fundado ahí el CERT Nacional y montando los sistemas de firma e identificación electrónica. Santiago es ingeniero en telecomunicaciones, cuenta con un máster en seguridad informática y está certificado como auditor de sistemas de información por ISACA. Ha realizado cursos ejecutivos en la materia en la Universidad Internacional de Florida, en la Universidad Hebrea y la Universidad de Harvard. Cuenta con publicaciones relativas a ciberseguridad en IEEE, en la OEA y el BID. Tengo también el honor de presentarles a mi querida amiga María Isabel Iñigo Petralanda. Isabel es abogada, especialista en Derecho de la Salud y Ética Biomédica. Es magíster en bioética de la Universidad Católica de Argentina, de donde es miembro titular del Comité de Bioética de la Investigación. Es miembro del Comité Académico de la Universidad Austral en la Facultad de Derecho, para la Diplomatura de Derecho de la Salud y Herramientas de Gestión. Isabel es especialista en seguridad del paciente y atención centrada en la persona, formada en Health Economics. Es consultora para la OPS en temas relacionados a transformación digital y es disertante en congresos nacionales e internacionales y autora de varias publicaciones en el tema. Tengo también el honor de presentarles a Carlos Artiga. Carlos es especialista en seguridad informática, especialista en ethical hacking y es asesor para la certificación IPA de soluciones digitales de salud en varias empresas en Estados Unidos y América Latina. Una de ellas, healthcare.com. Es orgullosamente guatemalteco y un activista en temas de seguridad de la información a través de varios grupos nacionales e internacionales relacionados al tema. Carlos se considera un apasionado por las tendencias tecnológicas y especialmente por la ciberseguridad y todas sus ramas. También tengo el gusto de presentarles a Adriana Ribeiro. Adriana es brasileña, radicada en Chile, es abogada de la Universidad de Sao Paulo, con un posgrado en Derecho Constitucional, con grado de Magíster en Filosofía Moral. Sus principales líneas de investigación son la bioética, el bioderecho, el derecho médico y consentimiento informado. Se desempeña actualmente como coordinadora del Comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Vicerrectoría de Investigación y Derecho de la Universidad de Concepción desde el año 2012. Con actividad docente, dicta clases de ética en investigación científica, de bioética y bioseguridad, aspectos éticos y jurídicos de la telemedicina, epistemología y bioética, bioética clínica, marco regulatorio en genética de recursos naturales y propiedad intelectual para diferentes carreras de pregrado y posgrado en la Universidad de Concepción y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. También tengo el gusto de presentarles a Marisa Eisenberg.
Marisa es abogada, docente investigadora y consultora en Derecho de la Salud. Es maestranda en Salud Pública y doctoranda en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Es diplomada en Derecho de la Salud, directora del programa de posgrado en Salud Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del programa y del programa de actualización y profundización en Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora académica del Observatorio de Salud y titular de la Oficina de Estudios, Acreditación y Certificación en Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por último, quiero presentarles a Daniel Otsoy. Daniel es especialista internacional en transformación digital con más de 15 años de experiencia trabajando en América Latina y el Caribe en proyectos de salud digital financiados por la OPS, OMS, BID, CDC, Fondo Global, USAID y otros más. Daniel ha dedicado su carrera a la implementación de tecnologías digitales en los sectores de salud pública y atención sanitaria, promoviendo la adopción de estrategias de salud digital como EHR, EMR, telemedicina, mHealth, entre otros. Actualmente, Daniel trabaja para la OPS y OMS como consultor en informática de la salud para la unidad de inmunización en la sede de Washington, D.C., con el BID en varios países de la región de las Américas, como consultor en salud digital y transformación digital, y con UNODC como asesor senior en transformación digital para la oficina ROPAN, entre otros. Daniel es cofundador y coordinador de la RECA-INSA y es promotor del networking y la transformación digital para el sector social. Así que, como pueden ver, tenemos un panel de súper lujo. Y bueno, vamos a tener en este webinar tres momentos. Primero vamos a tener una ronda de presentaciones magistrales donde Santiago, María, Isabel y Carlos nos van a compartir sus experiencias. Posteriormente vamos a tener una sección de Lightning Talks donde Adriana, Marisa y Daniel nos van a compartir sus experiencias desde sus países y sus regiones. Finalmente, vamos a tener un panel de discusión en donde desde ya los invitamos a todos a que nos compartan sus preguntas para nuestro panel. Así que, sin más, le dejo el micrófono a Santiago para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver que voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahí? Está cargando. Dale, ya se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto acompañarlos y estar hoy con ustedes. Como me presentaron, yo soy Santiago Paz, soy especialista en ciberseguridad en el BID. Estoy basado en Washington, pero originalmente soy uruguayo, de ahí que mi participación en AGESIC. Hoy les voy a exponer el tema de ciberseguridad en el sector salud y en particularmente el enfoque de cómo enfrentar este problema. La ciberseguridad en todo aspecto es un tema que nos preocupa enormemente en el banco. Ustedes saben que en el clúster de transformación digital donde yo trabajo hay un equipo de personas que estamos dedicados especialmente a aspectos de ciberseguridad y que trabajamos transversalmente con todos los sectores, porque la ciberseguridad tiene esa particularidad que abarca y toca todos los sectores, ya sea el sector salud, pero también el sector energía, el sector transporte, el sector financiero. Realmente trabajamos muy transversalmente y muy en equipo con el equipo de transformación digital en salud particularmente. Luis Tejerino, ustedes lo deben conocer, porque es un tema que nos preocupa enormemente por
por el riesgo que presupone y que quedó evidenciado en este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Entonces, primero voy a brevemente hablar de la situación en la región. En términos generales, ustedes saben que junto con OEA hemos realizado 2 estudios de ciberseguridad de toda la región, estudios de madurez. Uno se realizó en el año 2016 y el segundo se realizó en el año 2020, fue publicado el año pasado, donde utilizamos la metodología CMM de la Universidad de Oxford para evaluar el nivel de madurez de cada uno de los países a nivel global, a nivel nacional. Esta metodología de Oxford utiliza 5 dimensiones, donde evalúa la existencia de estrategias, de políticas, de marco institucional, marco regulatorio, cibercrimen, privacidad, etc. Y nos da una foto grande de cómo es la situación en la región. Como resumen rápido de este último reporte y sobre todo para sentar el contexto, nos encontramos que hay aspectos buenos, que hay 12 países que tienen una estrategia de ciberseguridad, lo cual muestra que no importa si es buena o es mala la estrategia, este análisis no llega a ese nivel de profundidad. Lo que dice es, ¿existe una estrategia, hay un roadmap de qué es lo que va a pasar en los próximos años? 12 países sí lo tienen. 20 países tienen un CERT nacional, es decir, tienen una unidad que tiene como responsabilidad responder ante incidentes y coordinar la ciberseguridad a nivel nacional. De nuevo, el informe no mira el nivel de madurez de estos CERT, pero sí mira la existencia de una unidad que se dedique a esto. 21 países tienen marco legal para delitos informáticos, 17 gobiernos mejoraron desde el estudio de 2016 al estudio de 2020 la sensibilización y cultura hacia la ciberseguridad. Esto significa que no solo el usuario final ha mejorado su sensibilización y ha existido campañas de sensibilización para el usuario final, sino también para las autoridades y la alta dirección. Es decir, hay un nivel de conciencia y de inversión más grande en la región de lo que venía existiendo. Y hay 20 países que cuentan con oferta formativa en educación terciaria en ciberseguridad. La educación es un punto súper importante para... Hay una escasez muy grande. Voy a hacer un punto acá importante, que es la escasez de profesionales en ciberseguridad. Tenemos una escasez enorme. Solo en Estados Unidos hay 1 millón de profesionales trabajando en ciberseguridad y hay medio millón que están de posiciones y llamados a contratar gente que no han sido satisfechas. Es decir, hay un 50% de demanda insatisfecha. Entonces, tener oferta educativa, terciaria, pero también técnica, pero es fundamental para poder asegurar la sustentabilidad a largo plazo de lo que queramos hacer. Lo menos bueno de la región, y acá es donde vamos a ser más críticos. Es decir, 25 países no tienen ningún plan de protección de infraestructura crítica. Y este creo que es el punto más importante para la sesión de hoy. Ustedes saben que el primer paso para la protección de infraestructuras críticas en las metodologías es justamente identificar cuáles son los sectores y los servicios críticos para un país. De lo que yo conozco, no hay ningún país que haya identificado estos sectores y el sector salud haya quedado por fuera. Más aún, creo que después de este año 2020, me temo a decir que debe ser el primer sector crítico que entra en eso. Entonces, cuando vemos que hay 25 países que no tienen un plan de protección de infraestructura crítica, y esto nos preocupa de manera en lo que es el sector salud, porque el sector salud tuvo una transformación digital enorme el año pasado, y hoy nos encontramos con que no hay nada firme que esté ayudando a la ciberseguridad en eso. 25 países no han firmado la Convención de Budapest. Esto es, la Convención de Budapest es la Convención Internacional de Lucha contra el Cibercrimen. Básicamente lo que plantea es la forma en que los distintos países colaboran entre sí para enfrentar el cibercrimen. 16 países no tienen una ley de protección de datos personales, y 22 países no tienen ningún organismo que esté responsable por los temas de ciberseguridad.
Entonces esto, haciendo un resumen muy rápido, nos muestra que la región está en una etapa de desarrollo, que si bien ha avanzado y todos los indicadores del año 2016 a 2020 han mejorado, muestra que todavía queda mucho y sobre todo muestra que la velocidad con la que se está moviendo la región es más lenta que la velocidad con la que avanzan las amenazas en ciberseguridad. Entonces, esto nos pone en una situación difícil, particularmente dentro del sector, porque el sector en particular es un sector súper crítico y que en el 2020 cambió súper rápido, se transformó digitalmente, y hoy nos encontramos con un contexto para desarrollar ciberseguridad en el sector que no es el mejor. ¿Cuál es la particularidad que vemos en el sector salud? Por un lado, el tema fuga de datos. Hace mucho tiempo el sector salud empezó a presentar incidentes de fuga de datos, y según un estudio de Ponemon y Verizon, aparece que la información personal de salud se vende a mejor precio que la información personal general. ¿Qué significa esto? Que un registro médico mío, digamos mi historia clínica, vale más en el mercado negro de Internet que mi tarjeta de crédito. Las explicaciones que aparecen detrás de eso parecen ser razonables de por qué vale más, y uno es que vale más porque mi tarjeta de crédito, una vez que me la roban y se pone en el mercado negro, una vez que se detecta, se borra y se acabó el problema. Sin embargo, yo no puedo hacer eso con mi historia clínica. Una vez que me robaron mi historia clínica, no hay manera de que digan, ok, Santiago entonces no tiene más problemas cardíacos, o Santiago solucionó sus problemas de salud. Lo que a mí me ocurrió, ese registro médico es inalterable, va a permanecer inalterado por siempre, por lo tanto, tiene un valor más importante. Entonces la fuga de información aparece como uno de los grandes temas. Luego, en el 2017, todos recordarán WannaCry, que fue el primer caso masivo que generó particularmente en Reino Unido la falta de disponibilidad de información, lo cual hizo que instituciones médicas dejaran de funcionar. Lo mismo ocurrió en Alemania y ha ocurrido en varias instituciones médicas en el último tiempo. Entonces tenemos el primer punto, fuga de información, ataca la confidencialidad. Segundo punto, ataca la disponibilidad. Estadísticas. El año pasado en Estados Unidos, según los datos que fueron analizados por BitGlass, y son datos del Departamento de Salud, aumentó un 55% las fugas de información en el sector salud. Son cerca de unos 600 casos aproximadamente, donde ya sea por hacking, por errores de disclosure no autorizado, por robo de laptops o lo que sea, hay información que se fue fugando. Entonces, esto significa que sí, el sector salud tiene un nivel de amenaza muy grande, porque la información que maneja vale mucho, porque la disponibilidad le cuesta enormemente, porque hoy hay una dependencia de las instituciones de salud a la tecnología, que si no hay tecnología, la institución, como pasó en el último caso en Alemania, tuvo que desviar a todos sus pacientes a otra institución porque no funcionaba más, y porque sí, en el último año se mostró un crecimiento increíble, y esto va a seguir aumentando. Entonces, nos encontramos con un sector crítico. Y ahí nos hacemos dos preguntas, que es, ¿qué tantos requerimientos de ciberseguridad obligatorios existen en ese sector? Como tiene el sector financiero, donde las superintendencias de los bancos tienen regulaciones de ciberseguridad específicas para los bancos centrales imponen eso, ¿qué pasa con el sector salud? ¿Quién supervisa el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad y las normas de ciberseguridad en el sector salud? Y lo que no hicimos un estudio en profundidad aún, ahora van a ver que tenemos planificado para este año sí hacerlo, pero nuestra experiencia muestra que en la región eso ocurre muy poco. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué hay? ¿Cómo enfrentar estos temas de ciberseguridad a nivel buenas prácticas y a nivel global? Nosotros podemos separar todo el material que existe en 4 grandes grupos.
Un grupo son los frameworks, los marcos, que el marco como tal lo que nos da es un entorno de trabajo, una metodología de trabajo que nos permite implementar políticas de ciberseguridad. Quizás el marco más antiguo que tenemos acá es la 27001, que nos da la forma de implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad de la información. Ustedes conocen el círculo de Deming, del Plan, Do, Check, Act. Luego tenemos otro marco, que es el marco de ciberseguridad del NIST. El marco de ciberseguridad del NIST es relativamente nuevo, ya tiene unos cuantos años. Sin embargo, es sumamente utilizado, particularmente en Estados Unidos, pero fue adoptado también por Israel, fue adoptado por Reino Unido, por Japón, por Uruguay, por Italia. Hay muchos países en el mundo que lo están utilizando, y hay un estudio de la Health Information Management Society, creo que se llama, que mostró que es el marco más utilizado en el caso de Estados Unidos. Un 66% de las instituciones utilizaron ese, de las instituciones encuestadas, obvio. Está COVID, que COVID es un marco que viene muy del sector financiero, y yo siempre, cuando empezó la pandemia, la enfermedad yo le llamaba COVID, y ahora le llamo al marco de ciberseguridad COVID. Pero fui cambiando. Y luego está HITRUST. HITRUST es un marco nuevo, este sí es un marco de ciberseguridad nuevo, donde participan empresas como Apple, como Google, que es un marco específicamente para lo que es ciberseguridad. Estos marcos en sí no nos dan cuál es la medida de seguridad que tenemos que aplicar. Nos dicen, tenés que aplicar este contexto, esta serie de medidas para, por ejemplo, poder identificar tus problemas de seguridad, poder detectar, poder responder, poder aplicar seguridad en recursos humanos, medir el riesgo, etc. Y después citan a otra lista que son los controles de ciberseguridad, donde nos dan medidas de seguridad una por una. Cómo poner el firewall, segmentar las redes, hacer el backup, esos son los controles. Donde aparece 27002, que es de los más antiguos, la 853 de NIST, 800-171 de NIST, bueno, SANS, OWASP, etc. En particular, el 27799-2016 es específico para el sector salud. Después tenemos guías. ¿Qué son las guías? Es cómo aplicar ciberseguridad en determinado contexto. Por ejemplo, cómo aplicar ciberseguridad en desarrollo de software. Cómo aplicar ciberseguridad, de hecho NIST, esta de la serie 1800 que son de salud, tiene cómo aplicar ciberseguridad, creo que la 30, si no me falla la memoria, ciberseguridad en bombas de insulina electrónica. ¿No? Es sumamente específico para eso. Y luego tenemos los marcos regulatorios, que en particular eso es un tema que nosotros queremos hacer mucho énfasis, porque si bien encontramos una cantidad de marcos regulatorios separados, en un estudio que estamos haciendo ahora les cuento, vimos que no hay un marco regulatorio global, más allá de IPA, es como eso, o GDPR para la parte de protección de datos, pero en lo que tiene que ver con marcos regulatorios, es realmente incipiente los temas de ciberseguridad, particularmente en la región, y es donde queremos trabajar en profundidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el banco? Y ya, porque me pasé un poquitito. Por un lado, estamos haciendo un material de aprendizaje. ¿Qué es este material de aprendizaje? Justamente es una compilación de todas las buenas prácticas que existen a nivel global. En particular, este cuadro que les mostré viene de ahí, y donde generamos de todo lo que existe, cómo son las piezas de ese puzzle para ayudar a cualquier persona a que pueda implementar una estrategia de ciberseguridad en un prestador de salud, y damos 7 pasos de cuáles serían estructuralmente cuáles. Ese marco lo vamos a publicar posiblemente en junio. Junto con ese marco desarrollamos una herramienta de autoevaluación donde mediante un set de preguntas, que son dinámicas dependiendo qué contestan, el máximo que se puede hacer son 55 preguntas, entregamos como respuesta un set de recomendaciones y utilizando como referencia el marco de ciberseguridad del NIST, un scoring de dónde debería empezarse a trabajar primero, qué es lo más urgente para esa organización. Otro caso, publicaciones de casos de estudio. Estamos trabajando en una publicación de casos de estudio de éxito en salud. Para entender esto que dijimos, bueno, no hay
una especie de referencia fácil. Estamos trabajando con Corea, por ejemplo, que es uno de los que está participando fuerte con nosotros, para entender cuáles son las buenas prácticas y los casos de éxito en el sector. Luego tenemos un caso de estudio que estamos ya terminando. Ahora yo voy a tener que salir un poquito antes, porque de hecho voy a una de las reuniones que estamos teniendo con ellos, donde buscamos a un Ministerio de Salud Pública de la región, le dimos, junto con ellos, con una herramienta, que es una herramienta que utilizó España, donde desde esa herramienta pueden ver a todos los prestadores de salud y pueden ver el nivel de vulnerabilidad que tienen, ya sea por vulnerabilidades técnicas externas o ya sea por la respuesta a esta autoevaluación, donde le faltan políticas, le faltan recursos humanos, entonces permitiría que el regulador vea todo el sector y el estado de ciberseguridad de cada uno, y nosotros lo que vamos a hacer luego de eso es presentar el caso de estudio. Y finalmente, el reporte regional. Este reporte regional, como les dije, lo que buscamos es a todos los reguladores de ciberseguridad de la región, encuestarlos para entender qué tanto en la regulación y en la supervisión de los prestadores participa ciberseguridad. Porque nos interesa entender si ahí, ustedes saben que ciberseguridad se construye regulación, marco institucional, tecnologías y operaciones, y recursos humanos. Si vemos que está faltando demasiado eso, quizás ese sea el punto para atacar. En suma, y ya para terminar, como les dije al principio, es un tema que nos súper importa, es un tema que a partir del año pasado empezamos a trabajar con mucha intensidad. Vieron, este año pretendemos publicar una cantidad de materiales que empezamos a construir desde el año pasado, porque entendemos que es importante no solo generar conciencia, sino generar mucho material de referencia para facilitar el despliegue de este tipo de políticas. Eso es todo. Yo no sé si hay preguntas y respuestas, pero eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias, Santiago. Extraordinaria presentación. Valiosísimos aportes, sobre todo la parte, ¿no?, de las normativas y regulaciones, que estoy segura van a generar muchos comentarios y preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu participación, lo valoramos muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Santiago. Bien, ahora le dejo el micrófono y la cámara a María Isabel Iñigo, quien nos va a estar hablando sobre ética y privacidad en el uso de los datos en salud en América Latina. Y aprovecho el espacio para recordarles que voy a compartir en la cajita del chat el link para que puedan completar la encuesta de satisfacción, y con los datos que nos proporcionen les vamos a estar haciendo llegar su certificado de participación. Así que, sin más, María Isabel, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchísimas gracias, Jocelyn, Daniel, a todo este panel de compañeros que estamos compartiendo este encuentro para reflexionar acerca de la gobernanza de datos en salud. Me encantó la presentación de Santiago Paz, no le conocía y realmente apuntó aspectos que hacen a la calidad y que siempre nos confrontan a nosotros en las políticas públicas, en las gobernanzas, para ver de dónde sacamos esa normativa o qué nos explica o qué marco referencial tenemos. Pero básicamente vamos a encontrar que comprender la dimensión de la calidad va a ayudar muchísimo en lo que a gobernanza de datos se refiere, porque abraza puntualmente el gran problema que es el hecho material de la seguridad. Bueno, mi presentación va a intentar durar unos 15 minutos. Yo no tengo conflictos de intereses para declarar. Mi especialización es transformación digital, Estado, persona, tecnología y todo cómo juega la filosofía en la ciencia de datos explicada para políticas públicas y su transformación como proceso evolutivo. Bueno, básicamente
el conflicto que se va a dar, en principio les voy a comentar la base epistémica, científica, argumental, filosófica, yo la tomo de mi formación en el Alan Turing Center, que es de la Universidad de Oxford. Los papeles que voy citando acá, los papers, son básicamente todos del MIT y son Harvard, son white papers, pero básicamente lo que les quiero dejar de esto es, si bien cité algunos, uno de los grandes problemas que tiene la gobernanza es pretender basar todo en white papers. Entonces uno va y manotea esos white papers como si fuesen algo sacro, y muchas veces se olvida de la lógica normal que implica analizar un tema. Por eso las normativas llegan después, porque la parte normativa no puede explicar el hecho que le antecede, que básicamente es moral. O sea, en el corolario de todo esto, lo que quiero explicar es que una justificación epistémica, por tanto racional, la científica racional que yo necesito para una gobernanza de datos, es saber explicar el hecho de lo que ocurre. Y una primer mención, y esto es sumamente importante porque estamos en un mundo que ya está digitalizado desde su construcción de gobernanza anterior a la sanitaria. Ocurre que en lo sanitario, y puntualmente con el agravante de la pandemia COVID, hemos entrado en un confronte donde la toma de decisión inclusive ha puesto en jaque al mismo conocimiento científico. En el adelanto de vacunas, en ciertas tolerancias con respecto inclusive a ceder datos en contact tracing, las mismas plataformas de las vacunas y tecnologías aplicadas para la asistencia, y que conforman datos, sí, de la persona, pero no son la persona. Esas tecnologías ya nacen de una matriz de datos. Entonces, cuando yo diga el punto vinculado a lo que adjetiva el dato, va a ser la voluntad, la intención, lo que materialmente ese dato va a aportar a ese alguien y que justifica razonamientos como el social good. El social good no nace de los derechos humanos, si bien mi argumentación hoy epistémica positiva va a estar desde los derechos humanos, pero insisto en tener la honestidad intelectual de entender el fenómeno, como le explicaba recién Santiago. Hay un tema que es muy difícil, por ejemplo, la ciberseguridad. La cybersecurity es el más difícil de explicar, tal vez, porque eso depende de la voluntad de la persona, y en la voluntad de la persona las posibilidades de materializar un acto son imposibles, con lo cual, a lo sumo se podrá mejorar la compensación trabajando en calidad. Voy a hacer un paso rápido sobre todos los ejes para poder llegar al final con esto. En principio, el respeto por la persona es el bien que yo detecto, la persona humana. El Estado juega con un rol subsidiario, dejando en el principio de socialidad, es decir, en que las partes que ya ejercen actos de comercio, que ya están operando, que ya hay redes que las financian, que están investigando, porque el mundo no se inventó en el momento que surgieron los datos. Esto es un continuo, y el dato es un algo del capitalismo digital que nos remite, en vez de moneda, es dato. Entonces, cuando nosotros entramos en este capitalismo digital, comprendemos la dimensión como algo evolutivo, no como algo transformativo. Evolutivo como evolucionaron en todas las sociedades, todas las simbologías acerca de lo que la persona estaba dispuesta en ocasión de voluntad y en ocasión de bien. Fíjense que les acabo de definir la ética. O sea, la verdad científica que busca el bien a una persona. Lo que va a ser la gobernanza de datos en función ética va a ser buscar verdad, y por esto es muy importante que nosotros nos manejamos con conocimientos en efectividad clínica, en salud pública. Implica no solo conocer el sistema, sino conocer cómo se maneja la ciencia. Y la ciencia se maneja con datos, con un conocer universal, y muchas veces en la interacción transversal que implica la transformación digital, explicar estas cuestiones a los distintos actores, y gracias a Dios que somos muchos actores, porque esto es un entramado continuo y alternante. Explicar la efectividad clínica es un elemento fundamental. Lo mismo, el assessment tecnológico de qué entra en cobertura para una determinada región. Y ahí se desprenden todas las moralidades. Ahora bien, en el caso clave y lo más ríspido de todo es el acceso a la información y la protección de datos. Nosotros acá en Argentina tenemos un Consejo Federal para la Transparencia. Básicamente el reglamento europeo, que va del 2016 al 2018 en una transformación, lo que nos está promoviendo es: señores, organícense. Europa tenía la mejor manera de probar cómo organizaba su región económicamente, e inclusive ampliando jurisdicciones, y eso es lo que buscó el reglamento europeo, adaptar una realidad que ya existía a las economías. Y por eso Europa pudo hacer una transformación acorde a un formato que ya existía. De hecho, el presupuesto mínimo de calidad de la protección de datos y del acceso a la información
es el reglamento europeo, no hay otro en la región, y es el elegido por todas las regiones. Todos los contratos que nosotros firmemos en Big Tech, ya sean Investment Agreements, que entremos en cualquier tipo de compras de servicios, van a estar sometidos al reglamento europeo, y esto es clarísimo. Los presupuestos básicamente son el indubio, yo digo propetitor, que es todo aquel que quiera conocer el dato, al ser de orden público, tiene ese derecho. Y la primera restricción es el dato como propiedad de la persona, pero tampoco es como propiedad de la persona, porque existe un elemento liberador, que es el consentimiento informado, que se puede levantar en cualquier momento, pero el dato clave es que el social good, en el caso de la pandemia COVID, puso de manifiesto que la persona humana, frente a un bien a proteger, está dispuesta a ceder un dato. Por ejemplo, yo lo cito en algunas reuniones, nadie se cuestiona utilizar un WhatsApp y datos que dan WhatsApp, y la vida permanentemente son datos, o un Pokémon Go, o una compra que yo hago. Yo claramente tengo ahí también una gobernanza de datos que fue armoniosamente construida. Lo que pasa es que la cultura del paciente y la relación del paciente en cuanto a secreto tiene esa esfera de protección, porque queda más emblematizado en el cuerpo la vida de la persona. Voy a ir avanzando rápido, a ver, a explicar lo más importante. El respeto por la persona, el Estado subsidiario, son los únicos que van a poder explicar este funcionamiento armonioso. Hay un paper de Phil Jessical de la Universidad de Harvard que básicamente nos habla, y en los porcentajes que ustedes van a ver abajo, son la incidencia de papeles escritos en las principales universidades y las principales agencias, que habla de privacidad, le importa el 97 a la gente. La responsabilidad en términos de accountability, el 97. Seguridad, safety and security, que mencionaba recién Santiago, un 81. Transparencia y explainability, un 94. Quieren saber, lo cual pone manifiesto claramente este deseo ciudadano, si los datos para qué, la transparencia me contrarresta ese no información que yo reciba. La equidad, el fairness and non-discrimination, es un 100%, y tecnología controlada por humanos, que realmente yo a este punto, si bien se escribe poco, yo soy una convencida de que la tecnología siempre va a estar controlada por humanos, porque el acto de la intencional de la persona es la única capaz de pensarse a sí misma. Claramente la voluntad dispara de una persona, no dispara de la máquina. Entonces es muy fácil ver el tema de accountability, inclusive en un training de un algoritmo de inteligencia artificial. La responsabilidad profesional, que es la de la formación que mencionaba recién Santiago, un 78, promoción de valores humanos. Ahora bien, uno de los mecanismos, o digamos, uno de los objetivos que tiene Recainsa es fortalecer la gobernanza en salud. Y fortalece la gobernanza en salud con unas particularidades, generando buenas prácticas y produciendo conocimiento. Como les dije recién, hay dos puntos claves en salud pública, en gobernanza en general y en la gobernanza de salud pública en particular. La calidad, y ahí entra la seguridad, y lo no malo, la no maleficencia desde los principios de la bioética principialista, la calidad, lo que se asegura como bueno, y el conocimiento. El conocimiento es exponencial, depende del individuo y de su capacidad de asociarlo o adjetivarlo con otras relaciones. El conocimiento busca la verdad como máxima exposición, y la calidad busca el bien. Ahí es la definición clara del concepto moral que antecede al positivo. Entonces, calidad pegada a seguridad, el conocimiento en una gestión del mismo que permita valorar los datos que utilizo, que los adquiera de calidad, que los adquiera velozmente, que me hagan un bien a un algo ese dato. La persona y dato, que para mí parto de la base que no están yuxtapuestos, son alternantes en cuanto que ese dato adjetivado por un algo que informa de esa persona puede activar, pero no la potencialidad de lo que active es lo que a mí me va a frenar para innovar. La subsidiariedad del Estado, que favorece e insta a los particulares para que se instruyan a sí mismos acerca de qué coaliciones van a hacer, y subrayo la palabra coalición y trabajo en conjunto. Este paper de IS4H, de la Pan American Health Association, que lo escribió Marcelo D'Agostino, está muy claro porque habla esto del ciclo del dato. El dato desde lo que lo capto, desde que lo agrego, desde la calidad del mismo, desde cómo lo almaceno, desde cómo lo protejo, el acceso a la divulgación de esos datos y la retención o destrucción de datos son partes del ciclo de vida del dato. El dato
entra, sale, se adjetiva. El acto responsable es cuando entra dato con adjetivación sobre intención de persona. Ese es el juego. Dato, agregado, adjetivación de persona. Y ahí empieza la moralidad, y ahí empieza el valor de accountability. Ahora vamos a poder afirmar que la cuestión moral, en tanto que estudia ese hecho concreto, que busca lo perfectible de lo bueno para un bien que cuida, que es la persona, las personas, para que ninguno quede afuera, por ejemplo, para que el vulnerable llegue, es un acto moral antes que normativo. La norma nunca llega. Si bien la norma es necesaria, porque también es una manifestación epistémica y positiva de un consenso, y un consenso tenés que tener, pero el consenso que vale justamente es el de la adherencia. En pandemia lo hemos visto. Soportar un shortcut de trials, de análisis de plataformas de vacuna, solamente se logra la adherencia frente a la intelectualidad de la persona de pensar que no tiene otra alternativa mejor. Y lo mismo pasa con respecto al contact tracing. Contact tracing, bueno, no me den GPS, denme Bluetooth, que no servía, que no era eficiente ni efectivo, pero la persona está dispuesta a un algo relativo, en el caso de contact tracing, pero un algo por salvar o preservar algo de su vida. Ahí vemos que claramente no es un hecho menor lo que logró la pandemia en términos de acelerar la voluntad humana para la transformación digital. Entonces, ética, gobernanza y este conocer de datos que ocurren en una hipótesis científica. ¿Por qué? Porque con esto que les encierro en este aro es el conocimiento puede venir de distintas partes, puede venir anárquico de todo el mundo que me sirvo, de otros que lo han procesado en un conocimiento que me viene, pero cuando me viene con lo estrictamente científico, lo estrictamente biomédico, lo estrictamente biocientífico, ese conocimiento ya tiene una hipótesis que lo torna como una coraza, es un universal. Y solamente será, y deseablemente sea sustituido por un universal. Entonces, en Recainsa lo que estamos haciendo con estos encuentros es lograr lo que les dije antes, esta coalición para buscar verdad e interpelarnos permanentemente, porque los mejores avances son aquellos que surgen de las buenas preguntas. La gobernanza, acá ven, no es, el Estado vendrá, el Leviatán no viene. No viene si las personas no encuentran en el dinámico el ejercicio de su libertad, el ejercicio de libertad responsable, porque no es como ausencia de una determinación que me ponen de afuera. Es mi CAPEX, mi capacidad de poder hacer uso responsable de esa libertad y ahí decir, bueno, yo cedo mi dato porque considero que hay un social good, porque lo puedo experimentar en el bien propio que me produce, pero también lo experimento en la inmunidad de rebaño, o sea, no requiere una intelectualidad mayor. Ahí eso es observar, eso es solo contemplación de los hechos, acá racionalidad pura, acá no hay ninguna beneficencia descrita desde ningún catecismo. Esto es el hecho social pandémico puro. El uso que recién yo les decía de real world data o big data ayuda a la toma de decisión. Es indiscutible que el dato en las 3 Bs, las 5 Bs, según lo van clasificando distintos papers, se busca una velocidad, se busca una verdad, se busca una validez. El dato adjetivado da evidencia. Ahora bien, volvemos al dato que nos interesa en salud, que es un dato que tiene una serie de determinantes que están en este circuito, que no lo voy a explicar porque lo conocemos todos más que bien, que es el circuito del dato y cómo ese dato, de ser un dato simple, a pasar a ser información y a pasar a ser conocimiento, y sobre todo en este salto cuántico desde información a conocimiento hay un método. Ahora bien, conocer es una potencia humana exponencial. Ajustar, adecuar, dar razón, proporción es moral. Ya entra la intervención hasta acá de datos. Esta cantidad de datos. La toma de decisión es el acto consecuente del análisis anterior y vuelta nueva a conocer, porque pide más y más. Las intervenciones en salud pública que hemos visto en pandemia, que son los mejores ejercicios prácticos para poder entender esto, por ejemplo, en intervención de salud pública encontramos el tema de las vaccines, la reducción de los trials y el análisis de plataformas, análisis de logística, o sea, todo esto se hizo con datos. Hubiese sido imposible hacer un shortcut al proceso de investigación si esto no hubiese existido la era digital o la herramienta digital antes de ahora. O sea que plantearse una gobernanza en términos no digitales implica desconocer o cierta cuestión necia frente a la situación que se está viviendo.
Esto, muchos dicen, vino para quedarse. En la vida todo viene para quedarse. La evolución del comercio también viene para quedarse. Y justamente el trabajo tiene que ser en tolerar la incertidumbre, justamente. Y la ayuda para tolerar la incertidumbre es generar conocimiento. Es la contrastación empírica y la contrastación racional de ese conocimiento. La justificación epistémica en el caso de la atención de salud en personas humanas o en el ejercicio de pandemia. Las apps de georrastreo la puse como una de los, digamos, de los ejemplos claros que nos trajeron esta pandemia, el pasaporte de inmunidad, que tanto se habló en el Comité de Bioética Español Federico de Montalvo, la modelización de necesidades, unidades de UCI, disponibilidades de cama, logísticas, equipos de protección, todas las unidades de patient safety, todo lo que hacía la calidad, o sea, conozco y doy calidad. Sobre lo que yo no tengo certeza, aseguro la calidad como condición de beneficencia y de no maleficencia. El resto, el social good, es todo justicia. Es decir, es todo justicia en cuanto a lo que busca es que llegue ese beneficio en esa intención a todos y cada uno de los ciudadanos, inclusive y más aún aquellos que tuvieran algún tipo de restricción para la comprensión, justamente. La modelización de inteligencia artificial permite planificar, no son sustitutivas, estos son complementarias y alternantes, y el dinamismo actualizable que se alimenta de buenos datos. Esto ya es la justificación inmediata para seguir con para una gobernanza de datos. El reglamento europeo, y esto lo paso rápido porque muchos de ustedes lo deben conocer, básicamente es el que arrastran todas las legislaciones de Latinoamérica y de bueno, por supuesto, Estados Unidos y el bloque europeo, donde aparece desde el 2016 al 2018 que sale el reglamento europeo y después fueron como una gran catarba de legislaciones, digamos, vinculadas a todo lo que es el dato, la privacidad del dato, el momento del dato que pertenece a la persona, ese dato se puede rectificar, hay acciones para adecuarlo, hay acciones para inclusive abundarlo, todos esos derechos arcos que aparecen y que inclusive nuestra misma Constitución argentina lo ha receptado y lo ha llevado a un plano legislativo y lo tiene como norma y lo tiene inclusive como agencia, juega este primer slide que puse al inicio de lo que es el acceso a datos y lo que es la protección de los datos. Tal vez por formación académica yo sigo mucho, yo estoy formada en Health Economics, entonces tengo la parte del NICE, ¿no? Y el gobierno británico tiene una cuestión muy piola, y en este site, a mí puntualmente me gusta, y los insto a que lo miren, igual que el de Alan Turing. En gobernanza de salud, ellos ponen muy claro con la flema inglesa cómo son. Empiece con las necesidades del paciente, con las necesidades de la persona. Haga poco, diseñe con data, haga todo simple. Iterate es métale, entrene, saque, adecue, ofrézcalo para todos. Entienda el contexto, no todos los contextos son los mismos y eso tiene que ver con la proporcionalidad o la razonabilidad del uso del dato y la adecuación a la herramienta que va a prestar. ¿Para qué? Para que sea segura, eficiente, costo efectiva y a su vez sostenible por el mismo sistema. Genere servicios digitales, o sea, llévele la papa a la boca, no genere un algo inalcanzable, genere algo en términos de practicidad, de usabilidad, de posibilidad de ser visto en la práctica. Sea consistente, no uniforme, esto es clarísimo, y make things happen, esto es que sea posible. Yo soy una defensora del Open Access, con lo cual lo tengo que decir acá, para mí el conocimiento científico se comparte, se debe compartir, los que hacemos docencia sabemos muy bien que es una de las mejores satisfacciones. Para esto se necesitan ciertas virtudes. La tolerancia al no conocer, pero tenemos la razón y la voluntad, así que a buscar más conocer científico. Tenemos la transdisciplina, personas y ecosistemas del planeta como eje, nosotros eso lo tenemos que tener como un gran eje, todos y nuestro planeta también. Involucrarse en consorcios de transformación digital. Esto que nos está ocurriendo ahora a nosotros como colegas es esto, es debatir, hacernos preguntas, pensar con el pensar del otro, abundar, y volver a someter a prueba, inclusive, no, mira, esto que me dice Santiago, o esto que me dice Carlos, o esto que me dice Marisa, o Adriana, me interpela tal cosa, y volver a rethink it again, de volver a pensarlo. Y la responsabilidad y social good, bueno, claramente se pusieron de manifiesto en la pandemia, que son los ejes morales que justifican esto. Ahora, los 8 principios que los dejo a ustedes para que los vayan viendo,
son los de la Pan American Health Association, que son los que justifican todas las razones morales que les dije recién. La conectividad universal, los bienes digitales, la salud digital inclusiva, interoperabilidad, los derechos, la inteligencia artificial, la seguridad y la arquitectura sanitaria. Fíjense que, como empecé en el primer PowerPoint, gobernanza sí, pero estímulo, estímulo Estado como subsidiario y estímulo a la promoción de la socialidad y la colaboración, ¿no? Un Estado subsidiario y una sociedad que interactúa. Bueno, con esto ya doy por finalizada la exposición y les agradezco muchísimo el tiempo que me han escuchado. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Como siempre, una extraordinaria presentación. Valoramos mucho tus aportes y coincido contigo totalmente que el trabajo en coalición, en cohesión es importantísimo y es precisamente lo que estamos tratando de generar desde la Red Centroamericana de Informática en Salud. Muchísimas gracias. Nuevamente invitarlos a compartir en la caja del chat las preguntas que puedan tener para María Isabel. Bueno, es un honor para mí pasarle la cámara y el micrófono a mi compatriota y viejo amigo y conocido de la casa, Carlos Artiga, quien nos va a estar hablando sobre protección de los datos en salud basada en buenas prácticas, HIPAA Compliance. Carlos. Gracias, Jocelyn. Déjame compartir mi pantalla y empezamos. ¿Cómo están todos? Buenos días, mucho gusto. Soy Carlos. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Jocelyn, si me puedes confirmar ahí. A ver. Perfectamente, Carlos. Ok, gracias por la invitación. Soy Carlos, me dedico a todo lo que es IT, compliance, privacidad de datos y principalmente ciberseguridad. Bueno, no vamos a... Ya tuvimos una pequeña presentación introductoria, así que creo que ya nos conocemos un poquito. Y el día de hoy pues quiero hablar un poquito sobre lo que es HIPAA. No es como tal una charla donde vayamos a ver HIPAA en detalle. Solo quiero hacer un pequeño resumen de qué es HIPAA para poder explicar algunos puntos muy importantes y también compartir un poquito de experiencias en lo que he tenido yo en este camino de HIPAA y todas las personas en las que pues hemos compartido conocimiento, como lo decía María Isabel. El conocimiento lo vamos compartiendo y hay muchas experiencias muy bonitas que hemos tenido a lo largo de este camino. Bueno, empezando, ¿qué es HIPAA? Esto es muy importante para mí. HIPAA es una regulación, es una ley federal realmente que fue aprobada en el 1996 en Estados Unidos y es como tal una ley federal de privacidad de datos. No es un estándar de seguridad como tal. Como pueden ver ustedes, el título de la presentación lo dejamos así. Porque mucha gente viene a nosotros preguntando cómo me certifico en HIPAA. Y realmente ese desconocimiento que se tiene actualmente y esa falta de normativas que se tienen actualmente llevan a las personas a que busquen cómo asegurar los datos desde la perspectiva HIPAA. HIPAA como tal es una ley federal, es una regulación, es una ley que tienen que cumplir proveedores de salud, proveedores de servicios de salud, aseguradoras y todos los terceros que soportan esta operación. ¿Verdad? A eso se le llaman entidades, cover entities o entidades cubiertas, ¿verdad? Y a todos los terceros que trabajan con ellos en algún momento, socios de negocio, clientes, vendors o proveedores están afectados por esta ley si manejan datos, digamos, de salud o historiales clínicos de las personas o ciudadanos estadounidenses. Esto es bien importante remarcar, ¿verdad? El objetivo de HIPAA es asegurar la privacidad y la seguridad de los datos de registros de salud. A esto se le llama Protected Health Information o PHI o Información Protegida de Salud. Y como tal es una regulación de privacidad de datos que nos pide básicamente 5 cosas. 1, asegurar privacidad de datos. 2, la seguridad
y enforzamiento de las políticas. ¿Cómo podemos nosotros notificar brechas? Porque hay brechas, vamos a ver más adelante. Y por último, por ahí habló también Santiago de HITECH, ¿verdad? Que es, digamos, un anexo a la ley que nos dice cómo enforzarlo y a quiénes. Porque cuando nació HIPAA, en el 96 había muchos gaps en la regulación y muchas empresas que no cumplían con la regulación. Ahora, si nosotros nos preguntamos en Latinoamérica, ¿por qué estamos hablando de HIPAA en Latinoamérica si realmente es una ley federal de Estados Unidos? Es porque no existe como tal una regulación o un best practice, podríamos decir, para proteger datos de salud. Servicios de salud tenemos en Estados Unidos, tenemos en Europa, tenemos en Australia, tenemos en Latinoamérica, pero como tal, digamos, HIPAA ha sido tan famosa porque fue orientada desde su inicio en los registros de salud. Por ahí me llamó la atención un dato que dio al inicio nuestro presentador, Santiago, que en lo que es la región existen únicamente 6 o 7 países que tienen regulaciones o iniciativas de privacidad de datos en este momento. Eso es un dato alarmante porque estamos hablando que más del 75% de países de la América Latina no cuentan con una regulación de protección de datos o de privacidad de datos. Esto es lo que ha llevado a muchas empresas cuando quieren hacer negocios en el sector salud a buscar HIPAA como un estándar de seguridad, el cual no lo es, ¿verdad? Empecemos en materia. ¿Qué son los datos de salud? Los datos de salud están definidos como cualquier dato contenido en un registro médico que pueda identificar a una persona. Así lo define HIPAA realmente. A eso nosotros le llamamos datos de salud. HIPAA le llama PHI. Y ya en materia, ¿qué es un dato de salud? Podemos decir que es un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento, un número de teléfono, un correo electrónico, el número de seguro social, y en sí un conjunto de datos biométricos, direcciones IP o direcciones regionales, ¿verdad? Geográficas, perdón, que en algún momento pueden identificar a una persona, o la combinación de una de estas. Por ejemplo, el nombre con mi dirección IP y mi correo electrónico ya pueden ser considerados bajo HIPAA como datos de salud. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos proteger los datos de salud? Ya lo mencionaban nuestros expositores anteriores, la información es valiosa, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, knowledge is power, ¿verdad? Sí, es valiosa la información. La información es el nuevo oro de la era digital. Un registro médico puede contener datos de pacientes, números de seguro social, tarjetas de crédito, información de cuentas de pago, puede contener muchas combinaciones que nos llevan a que es un registro médico. También porque es importante proteger datos de salud. Ya existen regulaciones, demandas, penalidades, pero sobre todo desde un enfoque de vista, digamos, corporativo. A mí me preocuparía un impacto tanto regulatorio como económico, pero más me podría, digamos, alertar un impacto organizacional. Yo sufro una brecha de seguridad, se exfiltran, no sé, 1 millón de registros que tengo de salud. La gente, lo primero que va a pensar es no voy a utilizar ese servicio porque es inseguro. Y eso es una reputación organizacional. La información de datos de salud es actualmente la más buscada por los ciberdelincuentes. Es por esto que es importante que nosotros podamos aplicar best practices para proteger esta información. Para entrar un poquito en detalle, el valor de los datos de salud, ¿verdad? He encontrado muchas personas, muchos profesionales que no han dimensionado el impacto que puede tener una brecha de seguridad de datos de salud. Un único registro de seguro social puede llegar a costar hasta 53 centavos de dólar. Un número de tarjeta de crédito puede llegar a costar $6 en la dark web. Un registro completo de salud
que es la combinación de datos que vimos anteriormente, puede llegar a costar hasta $250 en la dark web. Y esto es bastante alarmante y nos da un parámetro de por qué son tan buscados los datos de salud, por qué es tan riesgoso y por qué es importante para qué se utilizan. Bueno, esta digamos, de las 4 principales usos que se le dan a los datos, o mal usos que se le dan a los datos de salud, podemos decir, primero, suplantación de identidad. Yo me hago pasar por otra persona y consigo cosas haciéndome pasar por otra persona. Compra de medicamentos o drogas, prescripciones, reclamos falsos de seguros, de seguros médicos y compra-venta de datos personales. Por ahí escuché un poquito de analítica de datos. La minería de datos actualmente es lo que nos da todos los indicadores de qué es lo que quieren nuestros clientes, qué es lo que quiere nuestro mercado. Entonces aquí es donde se vuelve tan valiosa los datos personales. ¿Dónde se exponen los datos de salud? En muchas partes. Yo aquí estoy compartiendo un poquito, perdón ahí. Yo aquí estoy compartiendo una captura de pantalla de un buscador en la dark web donde se está vendiendo una base de datos de 397,000 pacientes de una institución de Atlanta, Georgia. Si pueden ver, las transacciones en la dark web muchas veces son, o mejor dicho, son en bitcoins. Estamos hablando de que aquí están pidiendo 300,000 bitcoins, 300 bitcoins por esta información, lo cual nos lleva a si hacemos el cambio de cuánto cuesta un bitcoin, pues sabemos que es una cantidad muy alta de dinero. Entonces, los riesgos existen, la información se comparte, la información vale, especialmente los datos de salud que son los más buscados ahorita y que son preferidos también por los atacantes, ya que, pues, digámoslo así, COVID en este último año que hemos tenido de pandemia ha impulsado a que haya muchos servicios electrónicos, a que haya muchos servicios de videoservicios también, a que haya mucho servicio en línea, pero esa misma urgencia que nos ha llevado a proveer esos servicios nos ha hecho descuidar un poquito la parte de seguridad. Ya hablamos un poquito de qué son los datos de salud, un overview de qué es HIPAA, pero en sí, ¿dónde pueden estar mis datos? Cuando hablamos nosotros de datos, no únicamente nos referimos a un registro electrónico. Hay muchas formas en las que podemos nosotros compartir información o almacenar información también. Lo primero es física, empresa. En nuestra región, actualmente, muchos de los doctores, o por lo menos es el caso en Guatemala, y creo que es el caso en algunos otros países de Latinoamérica, los expedientes de los pacientes hoy existen en forma impresa. ¿Verdad? Hay mucho manejo manual de datos de esta forma. Luego vamos a pasar a la parte oral. Sabemos que ha habido un boom también en toda la parte del BPO de los call centers. Muchas veces las instituciones que están relacionadas con los servicios de salud contratan a los call centers para poder dar soporte por telefónica, por chat o por otros medios que utilizan los BPOs. Y la información puede ser intercambiada de forma oral también. Por ejemplo, yo quiero hacer un reclamo de un seguro médico, llamo al call center de mi aseguradora, hago el reclamo, estoy transmitiendo información ahí. Si yo lo hago por medio de una aplicación, ya vemos que es en forma electrónica, si lo hago por una página web, de igual forma, o si lo estoy almacenando en una base de datos, también está en forma electrónica. Entonces, esto es bien importante porque al momento de decir nosotros cuáles son las mejores prácticas de protección de datos, tenemos que tener en cuenta de que tenemos información física, oral y electrónica. Entremos un poquito ya en materia de qué es esta presentación, que son las mejores prácticas de protección de salud. Vamos a empezar con un enfoque empresarial. Yo quise dividirlo en dos partes, en un enfoque empresarial y en un enfoque individual, y les voy a explicar por qué. Como empresa, he tenido muchas consultas, lo dije al principio, de cómo me certifico en HIPAA. Ok, voy a proveer un servicio relacionado con salud, necesito proteger, voy a tener socios de negocio, voy a estar intercambiando, digámoslo así, información con muchas personas o con muchas empresas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué regulación me aplica? Ya habló Santiago al principio de la presentación un poquito
de los diferentes marcos de ciberseguridad que existen. HIPAA como tal no es un marco de ciberseguridad, es una ley de protección de datos de salud, y eso nos lleva entonces a que las prácticas de seguridad deben de estar reforzadas o deben de estar orientadas en otros marcos que puedan complementar para poder yo cumplir con HIPAA. Ok, hay dos grandes ramas de HIPAA o dos grandes normas de HIPAA que nos dicen qué es lo que debo tener yo para poder dar un servicio o para ser yo, por así decirlo, HIPAA compliant. Ese término realmente HIPAA compliant no existe. Pero para decir yo que mis datos son seguros y que realmente estoy cumpliendo con esta norma, hay dos grandes ramas. Uno es la privacidad de datos, que esto básicamente es asegurar la confidencialidad de la información por medio de medidas administrativas. Vamos a ver cómo. Y dos, la seguridad de los datos, que es el security rule que menciona HIPAA, que es la seguridad de la información mediante medidas técnicas y físicas, ¿verdad? Vimos de que la información puede ser oral, escrita o impresa, y puede ser electrónica también. Entonces, estos tres grandes rubros entran dentro de esas dos normas de HIPAA. Entrando un poquito en medidas administrativas, hablemos un poquito. Medidas administrativas, yo como empresa quiero cumplir con la norma HIPAA, lo primero que debo hacer es un inventario de datos y un análisis de riesgo. Si yo no sé qué datos, qué información yo manejo, almaceno, comparto, transmito y hago un análisis de riesgo sobre esa información, yo realmente no voy a poder seguir con todo un proceso de cumplimiento con HIPAA. Luego, definir políticas y procedimientos. En nuestra exposición anterior escuchamos también de que puede haber divulgación de datos, pueden haber requerimientos o pueden haber, por ejemplo, brechas que nosotros necesitemos notificar, y debemos todo esto tenerlo bien definido en políticas y procedimientos. Un ejemplo es, si yo manejo PHI o información de salud, ¿cómo voy a trabajar yo esa información en un ambiente seguro? Y si necesito compartir esa información, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Tercero, realizar pruebas de seguridad en los sistemas de información. Esto es muy importante. He visto muchos servicios relacionados, servicios electrónicos relacionados a salud últimamente, y la parte de seguridad y pruebas a los sistemas de la información es algo crítico que muchas veces no se hace. Luego, crear planes de contingencia para los sistemas de información y todas las partes donde se almacena la información. Esto es para que la información siempre esté resguardada de una forma segura, pero que esté disponible en caso de que mis sistemas principales fallen. Luego, algo que es muy importante que mucha gente deja por un lado es la responsabilidad que se tiene con terceros. Ok, yo soy una empresa que tiene un sistema que está alojado en un data center de un tercero. Este tercero tiene una responsabilidad conmigo de proteger esa información para que yo pueda decir que la información de datos está segura. Si yo no tengo ese manejo con mis terceros, con todos mis proveedores, con mis clientes, y defino bien las normas y la responsabilidad que tenemos compartida sobre esta información, posiblemente puedo llegar a tener una brecha de seguridad. Luego, este es un enfoque puramente de HIPAA, el Privacy Officer. HIPAA nos pide que tengamos una persona responsable del programa de seguridad y privacidad de datos. Y esta persona básicamente es la persona que va a responder a requerimientos, va a responder a demandas, va a responder a muchas cosas relacionadas con los datos de salud. Entonces tengo que tener una persona que tenga este perfil tanto técnico como legal. Y eso me lleva a otro punto. La asesoría legal en todo este tema es bastante importante. Santiago mencionó también al principio de la presentación de que hay una deficiencia o un déficit, perdón, de profesionales de ciberseguridad. Sí, la hay actualmente, pero cuando hablamos de privacidad y protección de los datos, hay una brecha muy grande entre lo legal y la ciberseguridad. Entonces, lograr juntar esos dos puntos, legal con ciberseguridad, es
clave para la protección de datos. Y muchas veces no existe, muchas veces está aislado lo legal y la ciberseguridad, pero en algún momento se juntan y ahí es donde realmente nosotros vamos a tener medidas administrativas muy eficaces para poder asegurar que nuestros datos están resguardados de una forma segura. Cuando hablamos de los datos y cuando hablamos de un inventario de datos, realmente ¿dónde están mis datos? Tengo que saberlo, en qué forma están, cuáles son los sistemas de información que procesan esos datos, quién tiene acceso a ellos, qué se comparte, qué casos y cómo se resguardan los datos. Esto es muy importante porque a partir de todo esto yo puedo desarrollar una estrategia de ciberseguridad y mis procesos administrativos para poder proteger mis datos. Cuando hablamos de políticas y procedimientos, tenemos mínimo que tener cómo estamos haciendo el acceso a la información y a los sistemas. ¿En qué casos se permite la divulgación de datos? HIPAA es bien específico en decir, la divulgación de datos se permite en tres aspectos únicamente o en tres escenarios, que son brindar los datos, brindar los servicios de salud directamente, procesar pagos o si es requerido por la HSS, que es la Secretaría de Salud de Estados Unidos. Esas son las únicas tres, digamos, escenarios en los que HIPAA permite la divulgación de datos. Sin embargo, sabemos que en nuestra región, la divulgación de datos no está tal vez regida por la HSS porque ellos son, digamos, su scope es Estados Unidos, pero sí, si en algún momento yo tengo servicios en Latinoamérica o en cualquier otra región donde estoy divulgando datos, tengo que tener políticas y procedimientos de cómo hacer esa divulgación, de qué forma y con quién está permitido. ¿Cómo vamos a responder a las brechas de seguridad o a las violaciones de los datos? Eso es muy importante porque aquí pueden entrar cuestiones tanto legales como reputacionales, regulatorias, y aquí es donde se hace muy importante tener asesoramiento legal. Planes de contingencia, ya lo habíamos hablado, y cómo manejo mis proveedores. Si yo creo una política de protección de datos, mi proveedor o mi tercero tiene que tener una política de privacidad de datos y una política de protección de datos también. Cuando hablamos directamente con terceros, tenemos que ver qué información manejamos con terceros, cómo protegen la información, qué garantías me pueden dar, acuerdos entre mi empresa o mi rol y los terceros. Esto normalmente se llama Business Associate Agreements o BAA en inglés, que es nada más que un contrato donde se especifica las responsabilidades que tiene cada parte. Tengo que ver también en mis terceros qué prácticas de seguridad tienen, si ellos están parchando los sistemas, si están suscritos a boletines de seguridad, cómo responden a los incidentes, si tienen política de privacidad de datos. Y bien importante, ya lo habíamos mencionado, la responsabilidad compartida. Cuando hablamos de medidas de seguridad física, hablamos de que los sistemas, la información puede estar resguardada electrónica o impresamente. Eso nos lleva a un data center, a un sistema de seguridad. Eso nos lleva a archivos físicos. Entonces, las mejores prácticas para poder asegurar esto desde el punto de vista de seguridad física es control de acceso a las instalaciones, mejor si es biométrico, si tenemos personal de seguridad, y tenemos que proteger básicamente las áreas donde se procesa la información y donde se almacena la información. Esto es bien importante y lo voy a mencionar más adelante también. Ahorita con todo el tema de la pandemia que tuvimos, hubo un boom también en la parte de trabajo remoto o home office también. Y muchas veces nosotros descuidamos la parte física, de seguridad física, ya que pensamos de que, no sé, si estoy trabajando en un café internet, si estoy trabajando en una cafetería o en mi casa, la información va a estar segura por default. No es así, ¿verdad? Vamos a ver algunas medidas más adelante. Protección física de los equipos, laptops, básicamente no dejarlos desentendidos, nunca. Si yo me levanto de mi escritorio, si yo voy a hacer alguna diligencia o algo, mis equipos tienen que estar siempre protegidos, resguardados de la mejor forma, bloqueo de sesiones, también encriptación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. En las áreas donde yo proceso y almaceno la información, siempre tienen que haber cámaras de seguridad o CCTV, y bien importante que nosotros tengamos registros o bitácoras
de ingreso y de egreso a las instalaciones, especialmente de los visitantes que recibimos. Cuando hablamos de medidas de seguridad técnicas, aquí hablamos puramente de ciberseguridad. Los sistemas de información tienen que tener control de acceso. Eso quiere decir que yo no voy a desarrollar una plataforma, por ejemplo, donde esté almacenada información sensible, digámoslo así, o datos de salud, que no tengan por lo menos una contraseña para poder ingresar. Entonces, cuando hablamos de control de acceso a los sistemas de información, hablamos del mínimo privilegio. Yo tengo que tener acceso a la información basado en mi rol. Si yo no necesito tener, yo no necesito acceso a, por ejemplo, a ver expedientes de pacientes, entonces no debo tener ese acceso. Roles y perfiles son muy importantes a nivel de los sistemas, de las bases de datos. Una política de contraseñas es sumamente fundamental, ¿verdad? Monitoreo de los sistemas, bitácoras de seguridad. Por ahí mencionaron doble factor de autenticación, también lo vi en las preguntas. Esto les diría que es un must ahorita. El doble factor de autenticación es digámoslo así, es la forma más segura ahorita de autenticación para los sistemas. Debemos de definir los procesos para responder a los incidentes de seguridad. Si un incidente llega, ¿qué hago realmente? ¿A quién le notifico? ¿Qué partes están involucradas? Por ejemplo, en mi experiencia en un incidente de seguridad, hay que involucrar tanto recursos humanos, financieros, si necesito hacer gastos, legal para poder atender demandas o cosas regulatorias. Algo default es también el uso del antivirus corporativo. Y aquí quiero hacer énfasis en que muchas personas buscan el antivirus gratuito o buscan craquear el antivirus. Eso es básicamente poner un candado sin seguridad. Y por último, también parcheo los sistemas constante. Todo lo que hablamos no nos va a servir si no le damos a nuestro personal. Si a nuestro personal no le decimos cómo identificar técnicas de ingeniería social, cómo reportar violaciones de seguridad, cómo resguardar la información y no divulgarla, qué políticas o procedimientos tengo yo en mi ambiente corporativo. Si yo no entreno a mi personal y le informo esto, no hago este information cascade a ellos, entonces realmente no me sirve de nada tener políticas y procedimientos. Esto es sumamente vital, que las personas sepan que hay información, porque es importante protegerla, qué riesgos están asociados y cómo son nuestras buenas prácticas para poder hacerlo. Cuando nos pasamos a un enfoque individual, ya digámoslo así, de usuario final, yo diría que las mejores prácticas de protección para los datos de salud es siempre el uso de antivirus. Idealmente, si tengo un antivirus que me pueda ayudar a tener control anti-spam y reputación al acceder a URLs, eso es magnífico. Ya muchas soluciones en el mercado lo incluyen ya, y la razón es, puedo ser yo en algún momento target de spam, de phishing, o que me manden algún tipo de URL, fake URL, donde yo acceda y sea un sitio que sea realmente fraudulento y yo deje información ahí. Entonces tenemos que ser bien cautelosos con phishing y vishing y otras formas de ingeniería social. Phishing es básicamente los correos electrónicos que recibimos fraudulentos, ¿verdad? Vishing es básicamente llamadas, mensajes de texto que podamos recibir y otras formas de ingeniería social que existen. Tengo que estar yo al tanto de cuáles son y cómo identificarlas y cómo poder evitarlas o responder ante ellas. Algo bien importante es usar sitios seguros, usar sitios de confianza. Podemos nosotros, aparte de saber sitios de confianza, podemos también saber en la barra de direcciones si ellos tienen un certificado de seguridad. Ese certificado de seguridad me ayuda básicamente a poder decir si una empresa es legítima o no y si están utilizando métodos seguros para transmisión de datos. Es bien importante que últimamente han habido también mucha tendencia a usar mucha app para salud. Es bien importante de que nosotros podamos decir, ok, vamos a utilizar únicamente aplicaciones y sitios que sean seguros. Entonces, estas serían como digamos, las medidas de protección de datos.
contraseñas, antivirus, VPNs y no dejar equipos desatendidos, usar sitios de confianza. Quería terminar con regulaciones de protección de datos en el mundo. Este sería mi último slide. No únicamente existe HIPAA, HIPAA es para Estados Unidos, pero existen muchas iniciativas de protección de datos en el mundo. Podemos hablar de GDPR en Europa, podemos hablar en Canadá, que está PIPEDA, en Australia, que tenemos el Privacy Act, HIPAA y HITECH, que lo tenemos en Estados Unidos. Gracias por la atención, gracias por el tiempo. Si hay alguna duda, con gusto estoy a la hora. Gracias, Carlos. Muy valiosos tus aportes y sin duda alguna es un tema que tenemos que seguir desarrollando contigo. Para los que han estado preguntando por las presentaciones, por el video, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver la grabación de este video.